Bienvenidos a Santo Nombre y Equilibrio Divino de la Misericordia y el Juicio. Selecciones del Zohar Cabalístico, parte 2 de 2, en Palabras de Sabiduría. La Cábala es la antigua escuela mística de pensamiento del judaísmo. Literalmente significa lo recibido. La Cábala también es un método esotérico que se cree ha sido revelado a los santos elegidos y preservado por unos pocos desde la época del Jardín del Edén. La Cábala apunta a explicar la relación entre Dios, el inmutable y eterno, e Ein Sof, el infinito, y la creación de Dios, los mortales y el universo finito. Los cabalistas desarrollaron sus propios textos sagrados, especialmente durante la Edad Media. Estos textos, sin embargo, aún así permanecieron dentro de la tradición judía, ya que a menudo trabajaron con escrituras de la Biblia hebrea para demostrar las extraordinarias enseñanzas de la Cábala. Uno de los textos cabalísticos más fundamentales es el Sefer HaZohar, un comentario cabalístico de la Torá, que representa los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. El Zohar, que los eruditos creen que fue registrado principalmente por el místico español del siglo XIII, el rabino Moisés de León, presenta profundos debates sobre muchos temas, como la redención, la oración y la naturaleza de Dios, el cosmos y las almas. La palabra Zohar quiere decir esplendor y se refiere a la manifestación de la luz de la divinidad. Hoy nos gustaría presentar selecciones de la Gran Asamblea Sagrada, un volumen del Zohar donde el rabino Simeón guía a un grupo de santos sabios en una discusión sobre los atributos que rigen las leyes de la realidad física, simbolizada por las características del microprosopus. Aunque la mente humana está separada de la divina, recibe destellos de benevolencia y comprensión de la divinidad, como lo simboliza el macroprosopus, el creador de microprosopus. En el Zohar, la divinidad y los atributos que gobiernan el reino físico están representados por el macroprosopus y el microprosopus respectivamente. El macroprosopus es un aspecto de la emanación divina en la Cábala, que representa la voluntad divina y el origen de la compasión divina. El microprosopus, que es creado del macroprosopus, es una emanación de los atributos que gobiernan el reino físico. A su vez, las facultades de la mente humana están inspiradas en las facultades de la mente supernatural del microprosopus. El Zohar presenta el concepto de las configuraciones divinas y en el libro del misterio oculto, otro volumen del Zohar, los diversos rasgos faciales del macroprosopus son explicados junto con la representación de las cualidades divinas. Al contrario, los aspectos del reino físico y la mente humana están moldeados de acuerdo a los rasgos corporales correspondientes del microprosopus, junto con la representación de las distintas cualidades. Por tanto, en nuestras lecturas de hoy habrá descripciones físicas de varias características faciales del microprosopus, junto con comentarios del rabino Simeón y otros santos sabios con respecto a la cualidad que cada parte representa, así como las pruebas que las apoyan en la Biblia hebrea. Capítulo 35. Con respecto a la primera parte de la barba del microprosopus. Además, hemos aprendido que esos cabellos de la barba son mucho más duros que los cabellos de la cabeza, porque estos solo se hacen tan prominentes y se encuentran fácilmente y son difíciles en su camino. ¿Por qué dices que son duros? ¿Es porque todos ellos simbolizan el juicio? De ninguna manera, porque verdaderamente en esas disposiciones se encuentra misericordia así como juicio. Cuando descienden las 13 fuentes de los ríos de aceite, todas estas son misericordias.
Pero, sin embargo, hemos aprendido que todos esos pelos de la barba son duros. ¿Por qué? Los que simbolizan misericordias necesariamente deben ser duros para desviar el curso del juicio. Y todos aquellos que denotan juicio también son firmes. Y por lo tanto es necesario en cada caso que ambos sean duros. Cuando el universo tiene necesidad de misericordia, las misericordias son fuertes y prevalecen sobre el juicio, mas cuando requiere juicio, el juicio es fuerte y prevalece sobre la misericordia, y por lo tanto es necesario que en cada caso sean firmes y fuertes. Y siempre que la misericordia es requerida, esos cabellos que simbolizan la misericordia se destacan, y la barba es evidente en esos cabellos solamente. De lo contrario, está contenida solo en esos cabellos, y todas son misericordias abundantes. Pero cuando se requiere juicio, la barba es evidente en esos cabellos solamente, que denotan juicio, y todos consisten en juicios. Pero cuando esa sagrada barba blanca es descubierta, todos estos pelos que denotan misericordia y todos aquellos pelos que denotan juicio son igualmente iluminados y resplandecientes, como cuando un hombre se limpia en un río profundo de su inmundicia. Y todos consisten juntos en la misericordia, y no hay juicio para ser encontrado en absoluto. Y cuando todas esas 9 formas brillan juntas, todas se emblanquecen con la misericordia. Y por lo tanto, Moisés dijo en otro lugar, Números 14:18, el tetragramatón es arik afim, longanimidad, literalmente largo de la nariz y de gran misericordia. Y lo que él había dicho acerca de la verdad, Éxodo 34:6, no lo agrega en este pasaje, porque el arcano de la materia son estas 9 medidas que brillan desde el anciano de los días en el microprosopus. Porque cuando Moisés en el segundo pasaje ensaya esas alabanzas de Dios, Números 24:18, enumera las 9 conformaciones, y estas son las conformaciones de la barba, incluso aquellas que se encuentran en el microprosopus y descienden del anciano de los días y brillan hacia él. La palabra emet, verdad, por lo tanto, depende del antiguo, donde en este pasaje Moisés no dice, y en verdad. Hemos aprendido que los pelos de la cabeza del microprosopus son todos duros y rizados y no suaves. Porque vemos que en él se encuentran 3 formas del cerebro en las 3 cavidades del cráneo, que brillan desde el cerebro oculto y reservado. Y debido a que el cerebro del anciano de los días es tranquilo y silencioso, de ahí que todos sus cabellos sean suaves y ungidos con aceite excelente. Y por eso está escrito, Daniel 7:9, su cabeza como pura lana. Pero aquellos que están en el microprosopus son en parte duros y en parte no duros, porque todos cuelgan y no se desvían de su curso. Y por tanto, la sabiduría fluye y procede de allí, pero no es la sabiduría de la sabiduría, que es quieta y tranquila, porque hemos aprendido que nadie conoce el cerebro del anciano de los días salvarse a sí mismo solo. Esto es precisamente lo que se dice, Job 28, Dios entiende su camino, cuáles palabras son habladas acerca del microprosopus. El rabino Shimeón le dijo, bendito seas, hijo mío, en ese santo y bendito, en este mundo y en el venidero. Para más información, por favor visite sacred-text.com.